Quisiera iniciar por explicar para aquellos que no son conocedores de lo que es la organización del turismo en toda su extensión y lo que hacemos en el programa afiliado, qué es lo que hacemos y a qué nos dedicamos. La Organización Mundial del Turismo es la agencia de Naciones Unidas encargada del desarrollo del turismo sostenible, accesible y responsable, y le presta un especial interés a los países en desarrollo, porque allí el turismo no solo tiene importantes repercusiones económicas, sino que es quizás una de las pocas herramientas que puede permitir su desarrollo. Es una organización intergubernamental. ¿Esto qué significa? Que básicamente sus socios son los países, como cualquier otro organismo de Naciones Unidas. Tenemos 162 países que son miembros de la Organización Mundial del Turismo, en todas las partes, en todas las regiones, y tiene una peculiaridad, que es la que yo represento, pues el programa de miembros afiliados es una rareza dentro del sistema de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque en los demás organismos no hay empresas privadas, hay solo países que están representados, en este caso a través de sus ministerios de turismo. Pero nosotros tenemos también empresas privadas, universidades como la Universidad Católica de Murcia, sociedades de promoción de destino, y entidades de todo tipo, de asociaciones, organizaciones no gubernamentales, de todo tamaño y de toda índole. Están en todas las regiones del mundo y representa un foro heterogéneo, muy curioso, porque la gente se suele afiliar por gremios. Los hoteleros por hoteleros, la gente de viaje con los agentes de viaje, las cadenas hoteleras, pero nadie se asocia de esta manera tan inusual bajo paraguas transparente de un organismo de Naciones Unidas. Y eso ofrece muchísimas oportunidades para la interacción, porque conseguir que gente muy dispar, de sectores muy diversos, se consiga sentarse en torno a una mesa y discutir aspectos claves para el futuro del turismo son claves, y es la única manera de llevar ciertos proyectos a cabo. Terminaré con eso y lo explicaré al final, porque me parece que el hecho de la colaboración, compartir, ser capaces de montar equipos multidisciplinares para llevar a cabo proyectos interesantes es crucial en este segmento, y ahí emergen muchísimas oportunidades para ustedes, que son los estudiantes que están aquí, y para aquellos que ya están y forman parte, los profesionales que forman parte de este sector. Nosotros seguimos, es nuestro mantra, seguir el Código Global Ético de Ética para el Turismo de la OMT, que es un documento en donde básicamente se especifican todos los valores y todos los principios éticos que deben regir la actividad en este sector. Y lo suscribe cada miembro afiliado cuando viene a formar parte de la Organización del Turismo, y lo firman también los gobiernos. Y me parece muy relevante, porque otra de las funciones importantísimas de la OMT es conseguir que ese turismo accesible y demás tenga todos los aspectos positivos posibles y minimice los impactos negativos que tiene a veces el turismo sobre el territorio o sobre las poblaciones locales. Ese también es otro aspecto importantísimo para nosotros. Y por supuesto, seguimos estoy pensando ahora en la traducción, los objetivos del milenio de Naciones Unidas, que son evidentemente el objetivo principal es erradicar la pobreza, y nosotros lo hemos suscrito como Agencia de Naciones Unidas. En 2012 celebramos un hito en el turismo, que fue la llegada por primera vez en la historia, o sea, conseguir que 1.000 millones de turistas cruzaban fronteras en el mismo año por primera vez en la historia. Esto es un hito, se hicieron varias celebraciones, esa foto que ven, fue un evento que se hizo en el Museo del Prado, y esta señora era la simbólica turista 1.000 millones que recibía una acreditación por ello. Esta es una cifra evidentemente a celebrar, pero la cosa no ha quedado ahí. Y si vemos las cifras de 2013, ven que en 2013 con respecto a 2012 hubo un incremento del 5%, un incremento de media en todo el mundo que nadie esperaba. Y además, con un incremento superior en Europa, porque lo que se esperaba que ocurriera en Europa, que hubiera un incremento entre el 3 y el 3,5%, y sin embargo superó el 5%, contra todo pronóstico. Antes me preguntaban aquí que cómo se comportaba el turismo en momentos de crisis,
y yo le contesté que probablemente el sector que ofrece más resiliencia en momentos como estos, donde la situación es tremenda, sobre todo en el sur de Europa, el turismo se comporta extraordinariamente bien y ofrece cifras extremadamente positivas. O sea que les felicito porque están ustedes en el sector que está marchando mejor en la economía en este momento. Pero no solo vemos incrementos en llegada, también vemos incrementos en ingresos. Es más, vemos que el mismo porcentaje, hubo también un 5% de incremento con respecto a 2012, también los ingresos generados por esas llegadas en turistas. Y también vimos que el transporte internacional generó 164.000 millones de euros, lo cual no es poca cosa. Aquí les muestro la cifra entre 1995 y 2013. La curva roja son las llegadas internacionales y la raya verde son los ingresos generados por esas llegadas. Ven que ha habido un incremento en este momento, menos en 2009, que tuvimos un pico negativo, luego una rápida recuperación y ven que ahora los ingresos por esas llegadas son superiores, es decir, que el sector también es más competitivo. Y aquí comparamos esas llegadas en número de turistas, la roja es la mundial. En 2013 se alcanzó, superaron los 1.000 millones de turistas, llegamos a 1.087 millones de turistas. En Europa fueron 116.000 y en la Unión Europea 432.000, con lo cual es la Unión Europea la que atrae la mayor parte de sus turistas en el continente europeo. Este es el desglose por regiones dentro de Europa. Vemos que Europa Central y Europa del Este tuvieron un incremento del 7% con respecto al año anterior y un incremento del 3% en términos de ingresos. Europa del Norte un 6% más y un 7% más en ingresos. Europa del Este un 4% más y un 2% más en ingresos. Europa del Sur y Mediterráneo un 6% más, lidera, y un 5% más en ingresos. En total, en Europa hubo un 4% más y Europa tiene ahora mismo el 42% en términos de ingresos a nivel mundial. Esto lo vamos a ver seguidamente. Aquí está dividido por regiones. ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que ha sucedido en 2013 de las distintas regiones del mundo y cómo se reparten estas llegadas internacionales turistas y estos ingresos. Lo voy a mostrar mejor en la siguiente diapositiva. Y aquí me falta. Aquí está. Vemos, en llegada, Europa se lleva la mayor porción de ese requisito. Tiene el 52% del total a nivel mundial. Lo sigue Asia-Pacífico, que crece muy rápido y tiene el 23% de las llegadas a nivel mundial. Las Américas el 15%, África el 5% y Oriente Medio el 4%. Pero en llegada vemos que cambia y que Europa tiene, como hacía el 41 y pico, casi 42%, es decir, es menos competitivo que una región como Asia-Pacífico, donde con menos turistas internacionales obtienen más ingresos, con lo cual hay una lección a aprender aquí. O en América, que también tienen una cuota mayor en términos de ingresos que la que tienen en términos de llegadas internacionales. Aquí lo que vemos, que es otra lectura interesante que se hace de la cifra, es la diferencia entre las economías avanzadas y las economías emergentes. Y en todos los casos, menos en 2010, de 2011 con respecto a 2010, que eran iguales, vemos siempre que las economías avanzadas tienen un mayor porcentaje de crecimiento con respecto al año anterior en términos de llegadas de turistas. ¿Quién lidera los crecimientos? ¿Cuáles son por región, por subregiones a nivel mundial? ¿Cuáles están liderando la atracción de turistas?
Pues la primera subregión es el sudeste asiático, seguido por Europa Central y Europa del Este. De todas maneras, cuando vean los mapas les va a chocar porque nosotros dividimos el globo de forma diferente. Entonces para nuestra Europa es mucho más grande y tiene parte de Asia Central. Y por ejemplo, nuestra África no tiene el trozo del noreste porque eso lo unimos con Oriente Medio. Lo hacemos así por motivos geopolíticos, por lo cual aquí hay una cierta discrepancia con los mapas normales que solemos ver. Luego le sigue el sur de Europa y la Europa mediterránea y el norte de África. Estas son las subregiones que ahora mismo lideran el crecimiento a nivel internacional. Por región y en términos absolutos, cuando hablamos de ese aumento del 5% en 2013 con respecto a 2012, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de 52 millones de llegadas. Ese fue el incremento en números absolutos y se reparten de la siguiente manera. 29 millones de esas llegadas se las lleva Europa, 15 hacia Pacífico, 5 a las Américas, 3 millones en África y Oriente Medio, por motivos obvios, no pasa su mejor momento, con lo cual algunos países van bien y otros van fatal, y la media casi se queda neutra. ¿Qué pasa con los mercados emergentes? Con los mercados emergentes que hemos visto en los últimos años que han crecido exponencialmente, liderados por China, que ahora es el mercado emisor número 1 a nivel internacional, pues que siguen funcionando muy bien. Y luego les daré alguna cifra del último barómetro porque me parecen cifras interesantes. Vemos que China sigue liderando, tenemos a Rusia que en 2013 se comportó muy bien, ahora en 2014 no, pero sigue estando en el ranking de los principales mercados emisores, tenemos a Brasil, tenemos a Singapur, etc. Y aquí les quería mostrar las cifras de lo que ha ocurrido en ese semestre de 2014, porque vemos algunos cambios en 2014 con respecto a 2013 y eso es interesante para estudiar las tendencias y lo que está pasando y lo que va a suceder probablemente en los próximos 2 años. China sigue muy potente porque ha tenido unos crecimientos exponenciales, pero pasa del 20% de crecimiento en 2013 al 16% en la primera mitad de 2014, o sea que baja un poco. Vemos que India, que siempre hace 4 o 5 años yo recuerdo que todo el mundo hablaba como de India como un mercado emisor potente, prometedor, donde valía la pena empezar a trabajar para hacer promoción a medio y largo plazo, pues ahora se recupera y vemos que recupera, que vemos otra vez cifras de 2 dígitos y vemos un crecimiento del 31% en India. La Federación Rusa ha tenido un incremento del 4%, lo cual dista mucho de las cifras también de 2 dígitos que veíamos en años anteriores. Y esto, aparte de la situación de Ucrania y demás, que es evidente también porque por la devaluación del rublo con respecto al dólar y también con respecto al euro y porque su economía se ha debilitado. Brasil también vemos sigue siendo un mercado interesantísimo, pero también modera su crecimiento y ahora vemos que se queda con un modesto 3%. Y luego vemos cosas interesantísimas. Por ejemplo, Italia, que supuestamente tiene una situación económica terrible, pues vemos que las visitas de los turistas internos al exterior aumentan un 8%. O sea, vemos ahí la discrepancia entre lo que ocurre en la economía a nivel global y lo que ocurre en el turismo. Y luego en otros sitios, por ejemplo en Noruega, pero aquí la situación económica es otra, vemos incrementos del 22%, en la República Checa del 16%, Suiza el 12%, Corea del Sur el 10% y España también un incremento del 8%. O sea, los españoles están viajando también al extranjero. Y esto me parece un dato interesantísimo, relevante, halagüeño y algo por lo menos positivo de lo que presumir en este momento de total incertidumbre. Estos son un poco los últimos datos del último barómetro. Nosotros lanzamos este barómetro cada 3 o 4 meses aproximadamente. Lo hace un programa operativo de la OMT, que es el de marketing y tendencia, liderado por John Kester,
y es un documento al que ustedes pueden acceder. Y aquí lo que se hace es parte del estudio de situación del año anterior. Por ejemplo, les muestro este que es de 2014, que muestra la situación de 2013, y luego va ajustando según va recibiendo la información de cada país, porque esto se hace con la información que envía cada país que es miembro de la OMT. Entonces ellos mandan toda la información y lo que se hace en la OMT es digerirla y publicarla y compararla, etcétera, etcétera. Ustedes, al ser miembros afiliados de la OMT, tienen acceso a toda nuestra biblioteca, que está, además, el acceso es electrónico, y pueden acceder a esta información. Y consideramos que es fundamental, sobre todo para los profesores, para los estudiantes, tener toda la información más importante y más actualizada. En términos de gasto, porque lo que hemos visto hasta ahora básicamente eran llegadas internacionales, hemos pasado de tener en 2006 unos ingresos de 838.000 millones de euros a tener en 2012, no, perdón, en 2006 594.000 millones de euros a tener en 2012 838.000 millones. Esto quiere decir que ha habido un incremento de 244.000 millones de euros. ¿Quién está liderando estos crecimientos tan espectaculares en términos de gasto? Pues los mercados que yo antes estaba un poco desgranando. China, Rusia, Brasil, esos son los que lideran el gasto en estos momentos, con una capacidad de gasto en destino muy superior a la que tiene un turista medio de cualquier otra nacionalidad. Es más, nosotros tenemos datos. Hemos hecho hace poco un informe sobre turismo de compra, vinculado a un estudio que tenemos del turismo urbano, y ahí hablábamos con tarjetas de crédito y con empresas que también son miembros afiliados, que hacen devolución de impuestos antes de llegar al aeropuerto, dan un servicio financiero, por lo cual adelantan el IVA a los turistas extracomunitarios, de manera que puedan seguir gastando en destino, un servicio muy interesante. Y nos decían, por ejemplo, que los chinos gastan de media al día 900 y pico euros, los rusos 500 y pico, y que las demás nacionalidades 100 y pico. O sea, la diferencia es absolutamente abismal. Y aquí debajo verán la portada de algunos de nuestros informes, que yo les aconsejo que consulten, porque tenemos informes sobre el turismo emisor chino, el turismo emisor brasileño, del sudeste asiático, etc. Y no solo da clave sobre lo que está sucediendo en términos numéricos, sino también en términos de perfiles, de segmentación. ¿Cómo es el turista chino? El turista chino no es todo igual, dependiendo de cuál sea su edad y sus gustos, etc. Eso está perfectamente segmentado. Y también da pistas de cómo hacer promoción en sus países. Una anécdota, en el informe brasileño, dice, además con cifras y probado, etc., que la mejor manera de hacer promoción, la mejor manera de hacer promoción en Brasil es con los culebrones, que uno lo mira y dice, perdón, y allí tienen un altísimo nivel, los ve, no sé, el 70% de la población, no lo ve solamente una parte de ella, sino gente de mucha formación y alta capacidad adquisitiva. Y luego, hablando por ejemplo con la gente de la Sociedad de Promoción de Turismo de Viena, que son también miembros afiliados, que trabajamos mucho con ellos en su estrategia 2020, nos decían que ellos ya lo habían hecho, que se los había dicho una persona de la embajada austríaca en Brasil, lo habían probado en el vídeo espectacularmente bien. O sea, que da claves muy operativas y muy prácticas para saber cuáles son los segmentos, cómo hacer cada uno de esos segmentos y cómo hacer promoción. Y ahora vamos a hablar de lo que está pasando en 2014. Y en 2014 no solo se consolida esas cifras optimistas que veíamos antes, sino que se siguen aumentando, lo cual es una extraordinaria noticia. En la OMT tenemos un panel de expertos del ámbito privado y del ámbito público en todo el mundo, a los cuales les preguntamos cómo ven la situación a corto plazo, cómo lo ven en términos de ocupación hotelera, reservas de avión, etcétera, un poco para hacernos una idea de lo que está sucediendo, preverla a corto plazo y luego poder compararla con la realidad. Esto se lleva haciendo pues desde el 90 y algo. Y tenemos muchas cifras.
Y aquí vemos que la confianza de estos expertos ha aumentado no solo a nivel internacional, sino también a nivel europeo. Si ven aquí, a ver, ¿qué me acabo de pasar? Esta es en Europa y vemos que ha aumentado y en los últimos años. En cuanto a qué es lo que esperamos que suceda a lo largo de 2014, con las cifras que tenemos ya de la primera parte de 2014, es que el incremento sea del 4 al 4,5%. Y hay países que están mostrando crecimientos superiores. España es uno de ellos. Estamos ya por el 7,5% de aumento con respecto a 2013. Y eso es una excelente noticia también para nosotros. Y aquí lo que tenemos es la proyección no solo de 2014, no solo a nivel internacional, sino también desglosada por regiones. Europa se espera un crecimiento medio entre el 3 y el 4%, Asia-Pacífico entre el 5 y el 6%, América del 3 al 4%, África del 4 al 6% y el Oriente Medio del 0 al 5%, porque allí tenemos esta situación política tan bastante complicada. Esta es una publicación, Turismo hacia 2030, que lo que intenta es hacer proyecciones para ver cuál va a ser la tendencia de crecimiento en los próximos años. ¿Cómo para situar? A nivel internacional, lo que se espera que suceda es que siga creciendo el turismo a un nivel medio del 3,3% cada año, mayor de 2010 a 2020 y más moderado de 2020 a 2030. Lo que se espera es que de 2010 a 2020 la media de crecimiento anual sea del 3,8% y de 2020 a 2030 del 2,9%. Esto significa que tendríamos un incremento, nada más y nada menos, que de 43 millones cada año como media. O sea, no sé qué otro sector puede ofrecer unas cifras de crecimiento tan espectaculares como este. Y aquí las oportunidades son claras para aquellos destinos que lo hagan bien y que sean capaces de dar el producto adecuado a un turista, a un consumidor que ha cambiado muchísimo su gusto y donde vemos también cambios espectaculares en sus perfiles. Esto significaría que de 2010 a 2020 tendríamos 32 millones de llegada al año y de 2020 a 2030 45 millones. ¿Qué valor que alcanzaríamos en 2030? Pues 1.800 millones de turistas cruzando fronteras ese año. Otra tendencia es que Europa pierde cuota paulatinamente. También porque partía de bases muy altas y otras regiones no, pero vemos que en 1980 Europa tenía el 63% del total, en 2010 el 51%, ahora tiene el 51% en llegada y el 42% en ingresos, y en 2030 se espera que la cuota de Europa disminuya el 41% y aumente muchísimo, por ejemplo, hacia Pacífico, porque tendrá por entonces una cuota cercana al 3%. Este documento, ¿para qué sirve y qué pistas nos da este documento Turismo hacia 2030? Sobre todo, el gran potencial que tiene para crecer en los próximos años y la oportunidad que tiene para los destinos de si se adecúan sus condiciones y políticas en torno al entorno empresarial, infraestructura, facilitación de viajes, que es crucial, los visados, el marketing y el capital humano. Y el capital humano son ustedes los que saben y es fundamental que tengamos los perfiles formados adecuados para estos cambios vertiginosos que se están produciendo, porque lo que está pasando ahora y lo que un profesional está liderando ahora mismo no tiene nada que ver con lo que tenía que liderar hace 5 años. Y todo lo que era cierto y le venía bien durante 20 años y ha podido utilizar como herramienta de trabajo, ya no puede hacerlo, porque el escenario ha cambiado. Y eso es una situación difícil, te saca de la zona de confort, es muy
muy difícil adecuarse a ello, pero yo creo que tenemos que estar pendientes y ser sobre todo muy creativos, muy adaptables y ser capaces de trabajar en entornos colaborativos. Eso es fundamental. Esto es digamos, la foto fija de lo que ha sucedido en la actualidad hasta 2010 y las predicciones que se hacen a medio y largo plazo hasta 2030. Y ven que el crecimiento sigue además de forma mucho más acentuada. Ven, fíjense, la curva entre 1950 y 1960 o entre 1960 y 1970, qué lento crecía, y vean estos crecimientos espectaculares. ¿Cómo puede uno adaptarse a esta perspectiva optimista que se ofrece en el ámbito turístico para conseguir minimizar los retos y maximizar los beneficios? La sostenibilidad es clave, pero la sostenibilidad no solamente ambiental, también la sostenibilidad social, la sostenibilidad económica, esta es una de las claves. Otra está muy pendiente de un consumidor que ha cambiado muchísimo y que cambia además vertiginosamente. Está muy pendiente de las tendencias que emergen, porque ese consumidor cada vez tiene un mayor grado de sensibilidad, no sé si definirlo así, pero sí. Y quiere congraciarse con el lugar que visita, quiere realmente entender a la población local, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. No podemos, o sea, el paquete setentero ya no es para nada un producto que podamos ofrecerle a ese consumidor, que cada vez es mayor en porcentaje. Pero también vemos que el cambio en términos de edad, migratorio, o en términos de estructuras familiares que no son en absoluto como hace 20 años, han cambiado y hay que adaptarse a eso, familias muy familiares, o sea, grupos muy familiares, o en fin, parejas de sexo con niños, en fin, todo esto hay que tenerlo en cuenta porque también tiene necesidades diferentes. Y luego el tema del cambio en edad, vemos en la pirámide demográfica que ahora es un botijo, y donde lo más amplio es la generación de los baby boomers, que empiezan a envejecer, en el caso de España el fenómeno fue posterior, va desde el 60 hasta el 72 aproximadamente, esa generación del baby boom, pero en otros países inició después de la Segunda Guerra Mundial. Esa gente tiene una edad. ¿Qué sucede? El tema de la presbicia, el hecho de perder la vista, o tener necesitar gafas para leer a partir de los 40 y pico, es una tendencia que cada vez necesita más gente, y entonces ve que sube en la bolsa las acciones de las empresas de óptica, o el tema de envejecer bien y con unas ciertas garantías y llevarlo dignamente, y las empresas que están vinculadas, las empresas médicas vinculadas a los sectores, también ganan enteros en la bolsa. Y esto también hay que tenerlo en cuenta cuando se ofrece un producto turístico y alojativo, porque este segmento es el más amplio ahora mismo y irá envejeciendo paulatinamente según por países. Tienes que adaptarte a ello, porque tienen capacidad para viajar, y esto es un tema. Pero también hay que tener en cuenta la de los millennials, muy tecnológica, en fin, hay que adaptarse, hay que segmentar muy bien, saber quién es tu cliente y poder ofrecerle el producto más adecuado. Y evidentemente ser más competitivo en innovación, en generar productos innovadores, en segmentar por mercados y por perfiles, en desarrollar productos, como decía antes, en la tecnología, que es absolutamente clave, pero tenemos que olvidar porque a veces perdemos el foco y quedamos un poco subyugados y fascinados por la tecnología en sí misma, y nos olvidamos que la tecnología no deja de ser una herramienta, una caja que tenemos que llenar de contenido. El contenido es creativo y requiere unos perfiles diferentes para conformarlo, y de eso a veces nos olvidamos. Y esos perfiles antes no estaban en la industria turística, estaban en otros sectores, y el turismo no dejaba de ser una burbuja un poco impermeable donde no había acceso de esos otros perfiles a él. Y ahora requerimos de esos equipos multidisciplinarios, como decía antes, donde esos perfiles son cruciales, porque la creatividad es absolutamente clave. Y evidentemente, una vez más, el capital humano, la calidad, son recursos absolutamente clave. ¿Cuál es la perspectiva para Europa? ¿Qué nos podemos esperar nosotros?
Pues crecimiento poco moderado a nivel internacional, pero aún así con crecimientos son buenos, del 2,7% cada año entre 2010 y 2020 y del 1,8% entre 2020 y 2030. Esto significa pues 14 millones de turistas o de llegadas internacionales cada año entre 2010 y 2020 y de 12 millones entre 2020 y 2030 para llegar a la cifra de 640.000 millones de llegadas en 2030. Esto significa que en Europa tendremos una media anual de 13 millones de llegadas, de nuevas llegadas. Para Europa, ¿cuáles son las oportunidades y cuáles son los retos? Las oportunidades, que tiene una infraestructura ya montadísima y en el caso de la Europa comunitaria aún más. Recursos culturales, recursos humanos, buena sanidad, seguridad, diversidad y calidad. Pero también tenemos retos que tenemos que afrontar, como ser más competitivos en precios, porque hay otras regiones que lo son mucho más que nosotros, por varias razones, pero es nuestra realidad. Ser más sostenibles y más verdes, innovar, adaptarnos al cambio demográfico, el tema del personal, el marketing, la facilitación de los viajes y de los visados, y la coordinación, la cooperación y la colaboración. Y para mí, estas tres últimas son las claves. Y sobre todo en un lugar como España, donde no estamos acostumbrados, no forma parte de nuestra cultura, trabajar en equipo en el mundo anglosajón lo resulta mucho más natural que a nosotros. Y sin embargo, es absolutamente crucial para poder conformar esos productos que necesitan los destinos para ser competitivos. ¿Por qué? Porque necesita alguien que lidere, que se sume al territorio desde arriba a vista de pájaro, sepa ver cuál es la interacción, haya un cierto liderazgo y que la gente luego sea capaz de reunirse en torno a una mesa y que el hotelero, el dueño del restaurante, el artesano, el del museo, todos sean capaces de conformar productos con un mismo hilo creativo y con unos mismos criterios, parámetros y premisas, porque si no, no puedes lanzar un mensaje potente, no puedes empaquetar tu producto de forma adecuada, no lo puedes comercializar ni hacerlo notorio. Y si alguien lo hace bien, no deja de ser una especie de oasis de excelencia en un mar de mediocridad. Eso no puede pasar. Y para eso, que además el hotelero necesita el de enfrente necesita el otro. O sea, y todo el mundo se palanca en positivo para estructurar el destino en otra área. Y eso es tan difícil aquí, porque yo pensaba que era un fenómeno del sur de Europa, pero justamente trabajando con los de Viena, les decía, bueno, y me preguntaba, oye, ¿cómo crees tú que será, a qué se tiene que dedicar una sociedad de promoción en 2020? Yo le decía, a hacer producto. O sea, si no tienes el producto, de nada te vale tener medios para hacer comunicación, porque lo que vas a vender probablemente no sea de Cuba y a necesidad de tu cliente, o sí, pero está deslavazado. Y además, y si no lo haces así, puedes generar frustración, porque lo que estás comunicando no es lo que luego el turista encuentra cuando llega a ese lugar. Estamos horrorizados porque ese no ha sido nunca su cometido, ese empieza a ser ahora con clubes de producto con mayor o menor fortuna, pero nunca ha sido su cometido, y ellos hacían comunicación, promoción y este tipo de cosas. Y claro, es que no es nuestro cometido, y digo, ya, pero alguien lo tiene que hacer. ¿Y quién tiene la legitimidad para hacerlo? ¿Y quién puede conseguir que la gente se una y realmente responda a los criterios sin las miserias locales, que en los sitios pequeños además se da mucho más, donde la gente rehace sentarse con el de enfrente, con el competidor, no vaya a ser que coja su idea, etcétera, etcétera? Y me decían, no, es que si yo voy y le digo al del Museo X que empiezas a hacer un producto cultural en torno a las premisas que yo le voy a dar y dentro de un proyecto global para toda la ciudad, lo primero que va a hacer es pedirme dinero. Y yo me sorprendió, digo, yo sabía que eso pasaba en España, pero que no pasara en Viena, pues me parece que pasa en todos sitios. La gente no está acostumbrada, la empresa privada de seguridad es que debe liderar, pero hay una cultura de subvenciones y de papá Estado absolutamente perniciosa que debemos superar. Los recursos se han de conseguir, pero la iniciativa es privada y quien debe apoyar es la administración, pero la administración debe apoyar desde fuera. Debe hacer las cosas posibles.
debe hacer que la normativa sea más fácil, debe ser que si le falta algo de infraestructura, pues eso tenga lugar, y apoyar desde fuera también en términos estratégicos. Y nosotros no estamos acostumbrados a eso. Ni a asociaciones complejas, donde haya más de un gremio y donde los proyectos sean ambiciosos, creativos, y donde tú sabes de dónde partes pero no sabes a dónde va. Eso a la gente le horroriza, pero no nos queda otra, y es el ejercicio que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros en el programa de miembros afiliados para intentar buscar un camino? Si vale, si ese es ahora mismo el problema más grave que vemos, o la frustración mayor que cuando estamos con un gobierno o con un alcalde o incluso con una ciudad empresarial, eso es lo que nos dicen, que eso no tiene lugar y que es difícil hacerlo, ¿cómo podemos de alguna manera intentar ayudar desde nuestro humilde programa, pero contando con recursos y en todo el mundo y con una gran marca? Pues entonces decidimos abordar lo que nosotros llamamos los prototipos de miembros afiliados a la Organización Mundial del Turismo, que no son otra cosa que arremangarse, irse a la trinchera y decir, vamos a ver qué pasa. Y lo que hacemos es un llamamiento a más de 400 miembros afiliados que tenemos en todo el mundo para que nos ayuden a llevar a cabo un ejercicio en el que lo que hacemos es lo siguiente: delimitar un territorio y decir, vamos a actuar aquí, vamos a delimitarlo, vamos a evaluar cuál es la situación y vamos a ver cómo podemos generar productos y servicios innovadores de la mano de todos. Y entonces empezamos con el primero, que lo hicimos en Madrid, se llama Madrid Sustain, está a punto de culminar. Lo hicimos en Madrid porque teníamos que empezar a algún lado y decidimos que como Madrid es la sede y ha sido la sede de la OMT desde 1975, era una bonita manera de relacionarnos con ellos y de poder intentar ayudar de alguna manera. Pero nuestro objetivo fundamental no es hacer un producto a Madrid, que eso es secundario. Lo importante para nosotros es realizar un proceso de aprendizaje con gente muy dispar, trabajando de forma conjunta y generar a través de ese proceso de aprendizaje una metodología que luego pueda ser replicada en otros destinos. Evidentemente adaptando la realidad de cada destino, porque los recursos serán diferentes, la gente será diferente, pero tienes una manera de abordarlo. Y por lo menos, y vas aprendiendo, y cuando haces el primero y lo aplicas en el segundo, hay cosas en el segundo que también te ayudan a seguir mejorando, y así sucesivamente. Y nos pareció interesantísimo porque al fin y al cabo la misión del programa de miembros afiliados de la OMT es conseguir que haya networking, que la gente comparta conocimiento, expertise, que uno aprenda y que emerjan oportunidades para todos. Aquí está trabajando gente que les voy a describir, pues desde Microsoft a NH, a Meliá, al Museo Thyssen, a Joyería Suárez, con artesanos pequeñitos del barrio de las Letras, todos juntos, y todo el mundo lo hace por alguna razón, pues porque generan oportunidades de negocio, porque pueden crear un proyecto nuevo, y todo es legítimo, porque es transparente. Y eso es lo que es absolutamente fundamental. Les voy a poner un vídeo, voy a salir de aquí, les voy a poner un vídeo, está en inglés, lo hicimos para el lanzamiento de este proyecto en ITV, pero quiero que lo vean un poco para que se hagan una idea de lo que estamos hablando. Tourism in cities is gaining an even ever more importance and prominence. In cities, you have city breaks, you have the excitement, you have the experience, you have the food, you have the art, you have the culture. Everything is concentrated in
one place. So the urban experience with regard to tourism is of absolute and great importance. A prototype is a living project applied by a large number of members from all different sectors. We have hotel chains, private companies of all sorts, technological firms working together, applying their expertise, exchanging knowledge to do a learning process together. Why Madrid? Because Madrid is the capital of Spain, the prime and one of the most important tourism destinations in the world. Madrid is a grand city. It's a city that offers so much. Madrid Precious Time prototype will help us to connect ESET with the tourism industry to create a market new product specifically designed to satisfy the demands of premium travelers consumers. We have chosen time as the guiding theme in this project. Time as an icon because we can design itineraries following the historical clocks in Madrid, but also as an idea, a creative idea, because you can transport the visitor to the past to show the most authentic part of Madrid and also to the future and bring it back to the present. Big technologies have changed the way of tourism. Mobile applications now allow having a more real experience, which no tourist guide is able to offer. We decided to participate in this project, Madrid Precious Time, because the methodology and the process itself was really innovative. New ideas are generated by the collaboration between members that do never interact. We have innovation while configuring the new products because there are things taking place in locations where they normally do not take place. We offer to the premium segment a very special experience in the museum. So we can offer an excellent restaurant where they can enjoy a fantastic dinner and afterwards a private visit to the museum where the museum is closed. Lo que queremos es representar un menú que vaya con el tiempo, ¿no? O sea, los productos que más representan Madrid. It's a program we are looking for many times, and we need to promote Madrid into the shopping center. We believe in this project because we see the collaboration of World Tourism Organization, Madrid City Council, and all private companies who have designed a product that will be a real success. Tourism can only survive and can only grow and be beneficial to everybody if it's a private-public partnership. A methodology that includes a model of governance with clear roles for all the stakeholders. A public-private collaboration model
that can be applied for success. Madrid is only the beginning. Cuando hablaba de la importancia de tener modelos de colaboración en la práctica. Y ese es nuestro objetivo de trabajar en la universidad. Pero proyectos prácticos, porque esto se realiza habitualmente en cualquier foro y todo el mundo habla de colaboración público-privada, de la importancia que tiene, pero luego a la hora de la verdad es como cuando habla de turismo experiencial, que todo el mundo lo cuenta y lo verbaliza, pero luego hay un poco ejemplos prácticos que realmente se ajusten a esa necesidad. Por este prototipo lo que intentamos es justamente eso, y hacerlo de forma ordenada. En el caso de Madrid, lo que hicimos fue trabajar con Madrid Destino. Madrid Destino es nuestro miembro afiliado, son los que hacen la promoción de Madrid, y les dijimos si querían que, si se dejaban hacer un experimento para intentar testar el primer prototipo. Ellos nos dieron su plan estratégico, lo estudiamos, y nosotros les preguntamos que dentro del turismo urbano, que para nosotros era una mención que queríamos hacer porque el turismo urbano es uno de los que tendrá mayor crecimiento en los próximos años, que en qué segmento querían hacer este ejercicio, y nos dijeron que en el segmento premium. A nosotros nos da mucho un poco para atrás porque a veces dicen, Juan, como empiezan a hablar de lujo y de premium, la gente piensa que está, no sé, lo vean un poco frívolo. Pero es el segmento en el que ellos querían hacerlo, es muy importante, además el segmento premium está estrechamente vinculado al turismo urbano y el lujo no existiría, las tiendas de lujo no existirían si no existiesen turistas urbanos, y nos pareció que tampoco se había hecho mucho a ese respecto y que queríamos ayudar. Ellos tenían siempre otras prioridades y siempre relegaban ese segmento para el final y decidimos hacerlo así. Nos dieron también los mercados que para ellos eran importantes. Hicimos un estudio internacional de percepción de qué es lo que ese turista de ese segmento pensaba de Madrid y cuáles eran los destinos premium en el mundo para ellos, cómo se informaban al respecto, etcétera, etcétera. Lo hicimos pues, en Estados Unidos, en México, en algunos lugares de Sudamérica, en Escandinavia, en Rusia y en el sudeste asiático. Y lo que descubrimos es que no hay ninguna ciudad española posicionada en el segmento premium. Está, por ejemplo, Marrakech, pero no hay ninguna ciudad española. Y no es porque no hayan recursos o atributos en los que puedas competir, es porque la oferta está deslavazada y mal comunicada, porque no hay interacción entre los actores que están ofreciendo eso. Y eso es lamentable, y para eso hay que organizarse y hay que colaborar. Y entonces empezamos a trabajar y decidimos buscar un hilo creativo, porque no nos valía. Al final tú encuentras perlitas, y yo he encontrado, yo soy en Canarias y en Madrid, por lo que lo conocía, pero como lo conoce cualquiera que va y es en los distintos sitios y demás, pero he descubierto partes de Madrid que yo ni siquiera imaginaba que existían. Y ves esas perlas que están por ahí deslavazadas y dices, pues yo lo que tengo que hacer es hilar y luego que eso tenga sentido, y luego empaquetarlo, y luego comunicarlo, es una cosa totalmente lógica. Pero también veíamos que algunas de esas experiencias que ya existían les faltaban puntos, o que no eran suficientemente especiales, o que sobre todo no reflejaban la idiosincrasia de Madrid, porque si tú quieres competir en este segmento con París, con Londres, con Milán, pues algo tienes que ofrecer, porque para irte a comprar un bolso caro, pues a lo mejor se puede ir entre Serrano, Vía de las Pigas, Fou Saint-Honoré, pues te vas a Vía de las Pigas o Fou Saint-Honoré, porque a lo mejor no te van a Serrano. Entonces tienes que ofrecer algo más para que la gente se sienta atraída y venga a Madrid. Y nosotros cuando empezamos a pensar que era el lujo y tal, pensamos que realmente lo que estamos hablando es de autenticidad, de ser lo que uno es y de ofrecerlo bien, sin caja. Y que esa tenía que ser la base a jugar. Entonces empezamos a pensar cuál podía ser el hilo creativo para conseguir que estos señores, estos actores que están involucrados en el prototipo, que no hay muchos porque no podemos trabajar con mucha gente, es más bien uno de cada, pudiesen diseñar un producto o un servicio que no existe ahora. Cuando decidimos hacerlo dijimos, no podemos ofrecer nada que exista porque entonces no es un prototipo, tú estás haciendo un proyecto, pero un prototipo es algo que no exista, tienes que usarlo. Y tienen que ser capaces de diseñar algo que ellos no estén ofertando ya, o por lo menos adaptarlo de una manera diferente, o añadirle una capa que ahora no tiene, o añadirle complejidad, o sorprender de alguna manera y conseguir que el turista que viene, aparte de ir a Serrano,
resulta que su experiencia no empieza ahí, empieza en un sitio con mucho carácter como el barrio de las Letras, que te transporta al pasado y también una parte muy moderna de Madrid, te engancha porque uno se engancha a las cosas, un turista se engancha a un destino, bueno, finalmente por el corazón no se engancha racionalmente y que luego culmine con un proceso de venta por lo que sea. Pero ese turista volverá, porque se ha enamorado de la ciudad, se ha enamorado por lo que tiene, que es único y que no tiene nada que ver con las otras ciudades. Y eso no es simple, pero teníamos que abordarlo. Entonces dijimos, ¿cuál puede ser el hilo conductor para que todos los productos tengan la misma impronta creativa, la misma pátina y sean fácilmente reconocibles? Y luego cuando se empieza a unir una pieza con otra y tú te hagas tu itinerario, el que tú quieras dependiendo del tiempo que tengas, de tu perfil, de si vienes con familia o no vienes con familia, todo tenga un cierto sentido. Entonces decidimos que fuera el tiempo. Y es una cosa totalmente casual. Fue porque cuando estábamos haciendo el estudio sobre los segmentos de estos consumidores, fuimos a hablar con gente como la gente de la joyería Rabat. Y nos explicaban un poco quiénes venían, cómo eran, cuánto gastaban, qué compraban, etc. Y todos nos decían que terminaban comprando relojes. Relojes porque en España el IVA es menor y hay un diferencial de precio importantísimo en los relojes caros con respecto a sus lugares de origen. Y me decía, por ejemplo, el director de Vacheron para España y Portugal, que él había llegado a llevar a un turista de Moscovita un set de 3 relojes de 300.000 euros y llevárselo en mano al señor a Moscú. De ese nivel estamos hablando. Me hizo gracia de los relojes y pensé que el tiempo y los relojes podía ser un bonito hilo conductor para hacer el storytelling. Pero el reloj no solo como el reloj en sí mismo, sino de los relojes de Madrid, como decía en el vídeo, porque te permite seguir mirando los edificios hacia arriba, porque hay edificios maravillosos por todos los lugares, porque hay relojes escondidos en pasteles del siglo XIX, a veces vegetales, relojes de sol, hay una colección maravillosa de relojes históricos en el Palacio Real, y porque el tiempo como un término absoluto es también un poco, puedes apelar a él casi en términos románticos y de trasladar a alguien al pasado, el presente y el futuro, jugar con eso y poder mostrar todo lo que tú quieras y meterlo en la misma caja sin que chirríe. Entonces por eso lo hicimos así y les dimos una ficha a todos los participantes poniendo todo lo que tenían que hacer y cómo tenían que configurar ese producto y citándonos con ellos para trabajar si tenían problemas, porque a veces en el día a día es muy difícil salir de él y tú conoces tu realidad y pensar fuera de la caja a veces no es obvio cuando tú estás contaminado de tu propia realidad. Por lo cual empezamos a trabajar en ello y lo que queríamos hacer era ofrecer a los visitantes una forma diferente de conocer Madrid desde otra perspectiva, también la noche desde otra perspectiva, y poniendo en valor toda su riqueza y complejidad a través de experiencias que te llevaran a través de la historia, a través de los lugares y a través de todo aquello que ofrece la ciudad. Y eso es lo que hemos hecho con todos estos participantes, que como ven, cada uno es su padre y de su madre, y muchos de ellos jamás se han sentado ni han coincidido, y algunos ni siquiera han participado jamás en un proyecto turístico. En tecnología tenemos a Microsoft, tenemos a Sefitur, que es la empresa pública de tecnología del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Tenemos a Arkena, que es una empresa vinculada a Google, que fue la que ideó la aplicación móvil vinculada a las marcas Google. En turismo inteligente tenemos a Aenor, ellos tienen la norma ISO de destinos inteligentes y este ejercicio va a ser el primero que va a ser certificado como destino inteligente con esa norma ISO y ha seguido todo el proceso. Para nosotros es muy importante que alguien externo valide toda la metodología, que luego se pueda replicar bien y que haya un proceso después porque una de las cosas que sorprendentes es que esto nació como un ejercicio teórico que vamos a hacer nosotros para ver qué sucedía, qué aprendíamos y qué podíamos trasladar a nuestros miembros afiliados y a los ministerios y al centro turístico en general. Pero la sorpresa ha sido ver que estos señores, aunque lo quieren comercializar de verdad, en la práctica, y están haciendo una asociación en estos momentos para llevarlo a cabo. Va a estar liderada por ellos, va a ser iniciativa empresarial pura y dura, pero va a estar apoyado por la comunidad, por el ayuntamiento y por la Secretaría de Estado de Turismo, y eso es una excelente noticia. Tenemos cadena de NH y Meliaco, esto es todo, los que están básicamente son miembros afiliados. Nosotros lo que dijimos es miembros afiliados del mundo, quien quiera se suma y se suma a este ejercicio y puede participar en él. Pero por el camino nos hemos encontrado a otros que a lo mejor no se tiene que formar parte del mundo turístico, que podrían ser miembros afiliados, o por su tamaño, o porque son pequeños artesanos, cuando trabajan una o dos personas, pues tampoco lo consideraban. Pero bueno, tenemos hoteles como NH y Meliá, que sí son miembros afiliados. En el mundo del retail tenemos a Roberto Beriba, que nunca
había estado en un sitio como este. Está Modesto Lomba, que es el presidente, aparte de Boda y Lomba, es el presidente de la Asociación de Diseñadores de Moda de España, y está participando no solo él, sino todos los que están en esta asociación. Tenemos a Joyería Suárez, a los artesanos de Bar de las Letras, que aquí tenemos desde un señor, un luthier, a un señor que tiene una platería, una señora que pinta seda, un señor que hace zapatos a mano, tenemos un poco de todo. Y nos pareció interesantísimo porque eso es el verdadero sabor tradicional de Madrid. En Arte y Museo tenemos el Museo Thyssen, en empresas de devolución de impuestos de IVA a turistas extracomunitarios tenemos Innovatax Fee. En gastronomía tenemos a Saborería España, y ahí están los mejores chefs en este país. Tenemos el Mercado San Antón, tenemos a Minelis, que es una empresa que hace eventos vinculados a la cata de vinos a altísimo nivel. En ocio nocturno tenemos a la Forquimi, que es un lugar de copas, que también se ha prestado a hacer este ejercicio, y una pequeña empresa que hace un poco productos diferentes vinculados a la noche y un poco originales. Y en el ámbito académico tenemos el Español de Fusiones, que también se quiso sumar a este proceso. Cuando dijimos que se eran los productos, nosotros anteriormente hemos estudiado los perfiles y también hicimos la pregunta de qué es el lujo, y llegamos a la conclusión de que para que una experiencia fuese premium tenía que tener dos ejes. Tiene que tener un componente de aprendizaje, un componente de disfrute y un componente de diferenciación, y tiene que ser personalizado y exclusivo. Si no, es bueno pero no es premium, y el aprendizaje era importantísimo. Y luego empezamos con todos estos pequeños productos a intentar hacer itinerarios por franjas horarias, por horas y minutos, y cruzando el arte, la cultura, la gastronomía, todo a la vez. No nos valía el medio de los autos, teníamos que mezclar todos los distintos componentes a la vez. Y con esto desarrollamos una metodología que ya está hecha y que ya nos empiezan a pedir de sitios como Atenas. Por ejemplo, el alcalde de Atenas nos ha pedido que hagamos un prototipo nuevo en otro segmento, o un pre-show en Atenas. En Ibiza también nos han pedido un ejercicio como este, en Rumanía, y vemos que realmente sí hay una necesidad clara de llevar a cabo proyectos como este. Y no por nada, porque cualquiera puede sentarse y pensar en cosas originales y en productos originales, eso no tiene mayor valor. Lo que sí necesitan es que todas las personas que se requieren para hacerlo se sumen y pongan lo mejor de sí mismo, y cada uno ponga lo mejor que puede hacer, y sobre todo que haya una perfecta sintonía entre la administración a distintos niveles, la empresa privada, o sea, lo horizontal y lo vertical, y eso requiere, como decía antes, de un ejercicio de legitimidad que a veces no se consigue, pero no se consigue a lo mejor por no tener liderazgo, sino porque hay discrepancias políticas, o hay choque, o a lo mejor a nivel comunidad una cosa y en el ayuntamiento otra, o los empresarios se llevan fatal por alguna razón histórica que nosotros desconocemos. Entonces la gente se niega a hacerlo. En este caso ha funcionado porque ha sido la OMT que lo ha impulsado, porque la OMT es un ente de Naciones Unidas, que es un ente de Polo, y que lo único que quiere es conseguir respuestas para el sector turístico. Y eso, con eso, además saben que no tenemos ni un duro, con lo cual no había ningún riesgo de ningún tipo. Con lo cual, fue justamente la base para que esto funcionara. Y eso lo necesita más gente en muchos otros lugares del mundo. Diseñamos un modelo de gobernanza, cómo tienes a la gente, tienes los productos, pero ahora eso cómo se comercializa. ¿Quién lleva la batuta? ¿Cómo consigues tú que eso no baje el nivel? ¿Cómo haces tú los filtros para que si viene una persona nueva y quiere por un producto que tú le indiques bien lo que tiene que hacer y que tenga el nivel requerido? Todo eso, ¿cuál es el sitio para financiarlo, por ejemplo? Todo eso lo estudiamos y lo tenemos diseñado. Y también hicimos el plan de comunicación, el de comercialización, etcétera, etcétera. Y para el modelo de gobernanza nos inspiramos en otros lugares del mundo, que también muchos son miembros afiliados, y intentamos aprender de los demás, y sobre todo nos inspiramos en el New West End Company en Londres, solo que allí es una sesión solamente de retailers, de tiendas de venta al por menor, y no tienen ni hoteles, ni gastronomía, ni nada, pero el modelo era francamente bueno. Y luego decidimos que nosotros estamos no para hacer los productos por ahí, porque para eso hay consultores y está el mundo académico también para todo esto. Nosotros lo que queríamos es intentar buscar soluciones con nuestros miembros afiliados y entre todos recabando el mayor apoyo posible, pero queremos aprender en todos los segmentos posibles que han sido poco explorados. Y otro que nos parecía importantísimo es la estacionalidad, que es un grave problema en muchos lugares del mundo.
Y tenemos un prototipo ahora en marcha en Punta del Este, en Uruguay, que es un lugar que tiene una marca fantástica, súper bien posicionada, pero trabaja un mes y medio al año. Básicamente ellos trabajan diciembre y mitad de enero, que es su verano, que es cuando vienen los turistas argentinos y ahora un poco de brasileños y la élite internacional, y punto. Y además de muchísimos hoteles, la gente tiene su casa. Entonces, ¿qué sucede? Allí, cuando hay una fiesta, la fiesta la hace en su casa y te invita, gratis. Los hogares es poquísimo. Entonces, cuando se van, es un erial, no hay nada. O sea, dice, vale, vamos a abrir en febrero. ¿Se abrir qué? No hay nada. Entonces, ese era un tramo tremendo y entonces dijimos, vale, tienes que trabajar con escandinavos, con canadienses, con gente a los que el tema climático, el invierno les parece fenomenal porque son 18 grados versus menos 20 y les parece estupendo y nada más no quieren pasar mucho calor, es precioso, pero tienes que ofertarles algo, lo tienes que crear y además tienes que crearlo según los perfiles, según los mercados y todo. Y ese es el proyecto y el prototipo que estamos llevando a cabo en Punta del Este y que también queremos que tenga una metodología que luego se pueda aplicar en Mediterráneo o en Caribe o cualquier otro lugar que tenga ese tipo de problemas. La primera conferencia de desestacionalización de la OMT tuvo lugar allí en Punta del Este en mayo y la segunda va a tener lugar muy cerca en Torremolinos, porque nos lo han pedido, a principios de junio. Y yo les invitaría que fuesen, que además que nos asesorasen. Y es más, aquí lo importante no es que yo les cuente esto, sino que ustedes son miembros afiliados con el que queremos colaborar activamente y lo que necesitamos es su conocimiento, que nos ayuden también y participen en esto porque para nosotros es fundamental. Y luego quería terminar diciendo un poco cuáles son las herramientas de la OMT donde ustedes pueden recabar información, porque a veces la página es horrible, la estamos cambiando pero todo lleva muy lento. Entonces entran y a veces están farragosos y no encuentran la información. Entonces nos llaman o nos mandan un correo que nosotros después responderemos. Pero por ejemplo, para todo el tema de números y demás, es el primer enlace. Para el tema de las publicaciones, el segundo enlace. Y en nuestra página, pues la última que ven. Y siempre que tengan alguna duda, pues me lo dicen, porque para los trabajos, para la investigación, tienen que hacer trabajos de fin de carrera o lo que sea, es fundamental tener buena información. Y para terminar, quería poner otro vídeo, que es lo que define el programa de miembros afiliados, porque también tenemos que conmemorar el Día Internacional del Turismo, y me parece importante que nos congratulemos de lo que somos, de lo que representa el turismo, porque muy pocos sectores tienen tantos altos valores por año. Millones de turistas internacionales en el año 2012 representan el 9% del PIB en todo el mundo. El turismo mueve el mundo. Es el único sector global que ha mostrado un constante crecimiento durante los últimos años. El turismo ayuda a desarrollar económicamente y socialmente cada región de cualquier parte del mundo. Y no solo los sectores y empresas directamente relacionadas, sino todo un ecosistema social y económico. Cuando hablamos de turismo hablamos de gente y culturas, de música y ritmos, de comida y gastronomía, de ciudades y naturaleza, de amistad y compartir. Pero turismo también es investigación e innovación, creación de empleo y recursos humanos, políticas y estrategias, impacto económico y social, negocio y ética, y sostenibilidad y desarrollo. El programa de miembros afiliados de la Organización Mundial de Turismo forma un foro neutral donde se asocian organizaciones de todas partes, mundiales, nacionales, regionales o locales, públicas y privadas, de cualquier sector. Hoteles, transporte, salud, cultura, entretenimiento, investigación, tecnología, el que sea. Destinos y universidades que funcionan en sinergia permanente para crear el conocimiento y el valor sostenible para un crecimiento y desarrollo mutuo. En el programa de miembros afiliados de la Organización Mundial de Turismo impulsamos la colaboración, la creatividad y la innovación, intercambiando experiencias e ideas para encontrar nuevos caminos y estrategias que hagan que el turismo sea uno de los principales sectores que dinamicen las políticas económicas y sociales en el mundo y... El programa de miembros afiliados es el lugar donde encontrarás una visión global de futuro para que sea posible. Es justo el sitio donde se debería estar. Y nos gustaría que estuvieses aquí.
ustedes ya están aquí, que permanezcan y podemos hacer muchísimas cosas juntas. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Yolanda. Me ha encantado. Ahora me gustaría, no tenemos mucho tiempo porque por desgracia ya se va a abrir para 2 horas y media o 1 hora y media, porque los retrasos la ha tenido el AVE, pero se tiene que marchar en unos minutos para alcanzar otra vez a gente del AVE de vuelta, pero me gustaría aprovechar para que alguno de vosotros le hagáis alguna consulta, alguna reflexión, algún comentario a la intervención que ha hecho Yolanda. Yo, si no pregunta a nadie, te haré una pregunta. Me ha gustado mucho, bueno, muchas gracias primero por la conferencia, me ha gustado mucho, sobre todo la última parte cuando has explicado todo lo de la cooperación, que realmente es súper importante para desarrollar cualquier destino. Y me ha parecido muy interesante el proyecto que habéis hecho para Madrid, porque además yo estaba pensando concretamente, bueno, hace tiempo estoy trabajando sobre una zona cuyo problema principal es precisamente eso, que ahí no se ponen de acuerdo ni a nivel empresarial, ni a nivel político, ni siquiera a nivel residente de la zona. Entonces, como has dicho también que hay otros sitios, una vez que has visto el proyecto de Madrid, hay otros sitios que están interesados, me gustaría saber si a mí me gustaría que esa zona que yo conozco participara en ese tipo de proyectos, ¿qué debería de hacer? Primero necesitamos que un miembro afiliado lo lidere. Entonces, si ahí hay, por ejemplo, si está por aquí, puede decir pues, el miembro afiliado de la Universidad Católica de Murcia. Somos los únicos de Murcia. Y nos hace la petición. Y también puedes pedirle a la gente que se afilie para que haya más afiliados. Pero lo tiene que liderar un miembro afiliado y nos tiene que mandar una carta formal solicitando. Señores, queremos hacer un prototipo o aplicar la metodología de un prototipo ya hecho en esta zona concreta. Recabar apoyo institucional, eso lo necesitamos, porque somos un organismo intergubernamental, entonces da igual del ayuntamiento o de la comunidad o de quien ustedes quieren, hacer Tour España, que eso se lo van a dar seguro, no hay ningún problema. Y luego lo que haríamos, los siguientes pasos, una vez recibida la petición formal, firmaríamos un memorándum de entendimiento o no, ya veríamos. Pero luego lo primero sería hacer un trabajo de campo, nos traeríamos a nuestro equipo, a nuestro núcleo duro de gente que ya ha hecho el aprendizaje, junto con un equipo técnico que estaría aquí, conformado por las personas que ustedes estimasen más relevantes, y entonces armamos el equipo. Hacemos el trabajo de campo viendo un poco qué recursos hay, cuál es la problemática, cuáles son los objetivos, etc. Y con eso hacemos un planteamiento inicial. Un planteamiento inicial que nosotros le remitimos. Y a partir de ahí empezamos las fases operativas. Empezamos a estudiar qué hacer, qué modelo de gobernanza sería adecuado en este caso, porque en todos los sitios es diferente. Por ejemplo, en Punta del Este, ellos tienen el destino Punta del Este, que no son miembros afiliados allí, que quieren hacer la promoción. Ellos tienen ya una asociación público-privada. Entonces, por cada dólar que pone un empresario, o sea, el destino Punta del Este, otro tanto pone el gobierno. O sea, ellos ya tienen el ente, solamente tenemos que hacerle, diseñarles el modelo para gestionar este producto en concreto. Y luego a partir de ahí se diseña el modelo de comunicación y luego el modelo financiero, porque eso tiene que ser sostenible y para hacer un plan de comunicación y hacer un posicionamiento claro de una zona turística necesitas mucho dinero, con lo cual esa sería la pauta. Y luego ¿qué sucede? Que es curioso porque si luego otro destino nos pide otro ejercicio, algunos expertos de aquí también participarán. Se va haciendo un equipo cada vez de gente de distintos sitios que han estado trabajando juntos en la interacción entre los miembros afiliados de todo el mundo, se produce de verdad. Esa es la idea. Entonces, por ejemplo, ahora en Atenas, quien está liderando el proyecto allí es Manoli Sarros, que es un consultor que yo conocí el año pasado en Oporto en una conferencia, que le encantó el proyecto, que también está con un miembro afiliado, y seguro que Manoli terminará en un proyecto trabajando con nosotros en otro sitio con los de Madrid, y si hacemos uno aquí, ustedes con Manoli, con no sé qué, participarán en otro sitio. Esa sería más o menos la tónica. Si bien en cada caso es diferente, y eso es lo bonito, porque no puede salir como el churro, porque la realidad no es así. Claro. Y a nosotros nos gusta hacer cosas diferentes, no estamos para hacer siempre lo mismo. Pero esa sería la... Gracias.
Muchas gracias por su intervención, me ha gustado mucho y nos genera muchas cuestiones. ¿Ya hay experiencia en la aplicación de esa metodología desarrollada por ustedes en Madrid, aplicación en otros destinos? ¿Y cuál es el resultado? O sea, ha habido que hacer muchas modificaciones sobre esa metodología. En ese proceso de aplicación se han descubierto nuevos aspectos para introducir a esa metodología. El primero lo empezamos el año pasado, lo estamos terminando ahora. Presentaremos, o sea, hicimos el lanzamiento en ITB en marzo en Berlín y lo presentaremos en el Thyssen en diciembre, principios de diciembre, presentando los productos concretos y demás. Y la asociación se está constituyendo ahora y empezará a comercializar este producto después de Fitur. Hacemos un lanzamiento también en Fitur Shopping, saben que este año por primera vez, en la primera edición de Fitur Shopping, y vamos a tener allí un espacio para miembros afiliados, para Madrid Precious Time, y también presentaremos, vamos a lanzar la primera conferencia sobre turismo de compra, porque saben que nosotros lanzamos un informe en abril-mayo, y un poco eso también ha lanzado el segmento en España, porque a raíz de ahí han empezado a ver, bueno, hay un montón de iniciativas en Futura España para potenciar el segmento estrechamente vinculado al turismo urbano. Con lo cual, testado no nos ha dado tiempo de testarlo. Estamos configurándolo y ahora a partir de febrero sabremos si se vende o no se vende y qué ajustes hay que hacerlo. Claro. Y cuando empecemos ahora, porque el de Punta del Este no es de premium, es de estacionalidad, con lo cual esa metodología es diferente, la estamos llevando de otra manera. Pero cuando empecemos a hacerlo en Atenas o en Ibiza, pues ya sabremos qué ajustes y ya podremos hacer una valoración a posteriori en las publicaciones que vayamos sacando al respecto. Entonces es un poco prematuro porque estamos iniciando esta nueva forma de trabajar. Muchas gracias. Una pregunta. Como miembro de la OMT, supongo que tienes una imagen bastante global del sector turístico, y yo quería que me dijeras si usted opina que actualmente el sector turístico español, a nivel de profesionalización, se encuentra a la altura del resto de potencias, al menos a nivel turístico. España es una de las mayores potencias turísticas del mundo. Sí, pero me parece súper importante, porque a veces nosotros somos tan cañitas que no nos lo creemos ni nosotros, y eso es horrible, porque tenemos que tener hasta autoestima en eso. Y cuando sales por ahí por el mundo, dicen: España lo ha hecho fenomenal, qué grandes profesionales tiene España, nosotros nos miramos a ustedes, queremos ser como ustedes. Nosotros no somos conscientes del camino recorrido, nosotros tenemos mucha más experiencia que otros destinos, hemos cometido un montón de errores y de esos errores hemos aprendido muchísimo. Y estamos en un estadio que no están otros, ni en infraestructura, que se la sueñan, ni en profesionales, ni en oferta, ni en nada. Evidentemente, ¿nos hubiera gustado que otras cosas se hubieran hecho de otra manera? Pues claro, nos gustaría empezar de cero ahora y decir: jolín, la playa virgen de nuevo, y poderlo hacer, por supuesto. Pero el recorrido que tenemos lo tiene muy poca gente. O sea, yo creo que lo que tenemos que hacer es aprovechar que estamos partiendo de una base mucho más alta que otros que tienen menos recorrido, y a partir de ahí empezar a trabajar en la excelencia y decir: bueno, pues esto es lo que no ha funcionado, pues yo ahora voy a intentar, pues todo eso se está haciendo para rehabilitar personas que están obsoletas, pero tenemos ejemplos absolutamente innovadores. En el caso de Ibiza, de Ushuaia, es un ejercicio innovador donde los hay a nivel internacional y es un empresario nacional. O sea, y así hay un montón de ejemplos, a veces mucho más pequeños y mucho menos conocidos, y la gente se mira en ese espejo o no se mira en otro. Y lo que quieren, cuando lo que piden, son profesionales españoles y quieren copiar modelos españoles y proyectos españoles. Entonces ahí, por ejemplo, la universidad tiene una gran oportunidad para exportar ese conocimiento español e intentar poner en marcha proyectos que puedan ayudar a los empresarios que a veces no tienen la fuerza ellos solos de hacer esos cambios que requiere la realidad, que ellos saben que tienen que hacer, haciéndoles posible que eso tenga lugar. Yo creo que eso es lo fundamental. Sí, yo también lo creo. O sea, que positividad tope. Sí, claro que sí. Y fijaros en lo que ha comentado del tema de la creatividad. Eso nosotros hacemos muchísimo hincapié, porque nuestro plan de estudios está basado en un componente importante, por supuesto, de turismo, marketing y publicidad y de comunicación, y hemos intentado que ese plan de estudios, que es muy innovador, tenga un componente de creatividad también. Pues lo felicito, porque es una clave. Sí. Muchas veces los creativos se inscriben al mundo de la publicidad o de la empresa tradicional, pero no del turista. Sí. Y para tener productos
necesitamos ahora lo que necesitamos es que los equipos multidisciplinares que han mencionado, que los profesionales del turismo estén ahí. O sea, los turismólogos, turistólogos o como se les llame, porque sabes tú, Yolanda, que en otros países de Latinoamérica sí que se utiliza ese concepto. El otro día nos vino a visitar de la isla Galápagos un consultor que está haciendo la planificación, arquitecto urbanista, que va a hacer la tesis doctoral con nosotros, y nos lo decía, allí nosotros somos 7 y 4 son de turismo. O sea, no concebimos la planificación de la isla Galápagos sin expertos en turismo. O sea, quiero decir que realmente eso en otros lugares sí que está presente y sentimos a veces que aquí en España quizás por eso no tengan esa profesionalización que necesitamos. Pero bueno, eso en términos así globales. Nada, pues... ¿Alguna cosa más? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta corta. ¿De qué presupuesto más o menos aproximado estamos hablando, económico y en tiempo, del proyecto este de los relojes? Nosotros esto lo hemos hecho aproximadamente en un año, a trancas y barrancas, porque nosotros no teníamos presupuesto. El ayuntamiento estaba pasando un momento en la parte del turismo allí, en esta sociedad de promoción, primero se llama de una manera, luego otra, y los pobres han pasado un calvario. Y básicamente lo hicimos con los medios que ponía cada miembro afiliado. O sea, pues el de Segitur puso la aplicación móvil y luego cada uno ponía otro ha hecho la página web, sí. Y cada uno ha puesto su tiempo, que no es poco, su talento, y además te venían al más alto nivel, te venían los directivos, a las reuniones vienen los directivos, y son los que están trabajando ahí, no te mandan a ningún tercer espada. Y luego, y ya está, o sea, lo hemos hecho con un poco de dinero que teníamos nosotros y poco más. Ahora, sin embargo, y porque teníamos el convencimiento de que una vez hicieran uno, vendrían muchos más y valdría la pena. Entonces la gente también se unió porque sabía que esto tenía un recorrido que sería bueno. Ahora, por ejemplo, para el lanzamiento sí necesitamos dinero. Y estamos buscando medios de patrocinadores, que tenemos ya, por ejemplo, Festina, como este relojes quiere patrocinar, y ya la comunidad y el ayuntamiento han decidido poner dinero, porque lo que pasa es que al principio, cuando nadie sabe de qué estás hablando, nadie hace un acto de fe. Entonces yo al principio decía, vamos a hacer un prototipo, ¿un proto qué? ¿Qué vas a hacer qué? La gente no hace ese ejercicio sin saber de qué estamos hablando. Ahora sí, porque ya saben y lo hemos presentado y demás. Pero claro, por ejemplo, para lanzar una cosa como esta, pues ya tienes que empezar a pagarle a la gente que realmente va a trabajar y necesitas un poco de dinero. Pero nosotros no queremos nunca poner una cifra, porque nosotros no es nuestro rol, porque nosotros no somos consultores, ni estamos para hacer dinero. En todo caso, lo que necesitaríamos son medios para conseguir cosas. Y lo que planteamos es que nos adaptamos al presupuesto que tenga cada uno. O sea, según el presupuesto se hace el proyecto. Puede ser pequeño, mediano o grande, según la ambición que se tenga y los medios que se recaben. Pero esa es nuestra filosofía. Entonces, tengo no sé qué. Y luego ya, si no da, pues ya se busca la manera de encontrar más medios, o a través de empresarios o de grandes empresas o de administraciones locales, pero nunca sin decir, me tienes que poner 100.000 encima de la mesa para empezar a hablar. Me parece horroroso y no creo que sea nuestro rol, ni tengamos que empezar así, porque nosotros no es absolutamente nuestra filosofía. Claro. Nos adaptamos y a veces hay realidades con las que con poco dinero puedes hacer mucho, porque tienes gente que ya pone el conocimiento y los medios para llevarlo a cabo, y otros en los que no tienes nada y tienes que pagarle a un señor externo para que lo haga. Con lo cual, esa es básicamente nuestra... A la gente le horroriza porque siempre quieren saber cuánto dinero cuesta, pero al alcalde de Atenas le dijimos exactamente lo mismo. O sea, no me parece que el planteamiento deba ser otro en este momento. Perfecto. Sí. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? ¿Una reflexión, chicos? Nada más. Bueno, pues Yolanda, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que la próxima vez vengas para más tiempo. No nos da tiempo de invitarte a comer. Si me doy una vuelta por Murcia, que pues si no la conoces, claro que sí. Estás invitada cuando tú quieras. Te invitaremos para que vengas y estés más tiempo, porque ya nos tenemos que ir. Pues muchísimas gracias a todos y estoy a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias a todos.